¿Qué tal, chicos? Les saluda el profesor Diego. El día de hoy en álgebra vamos a ver los gráficos de barras verticales y horizontales. Ahí ves un gráfico de barras verticales, por ejemplo. Profesor, ¿los gráficos de barras qué son? Bueno, en la estadística, que es una rama de la matemática, utiliza gráficos estadísticos obviamente para representar información recolectada. El interpretar un gráfico es saber responder a las diferentes interrogantes respecto a la información contenida en el mismo. Por ejemplo, acá tenemos dos gráficos, uno vertical y uno horizontal. Recuerda que vertical significa que está orientado hacia arriba y horizontal es como que está echado. Como tú puedes ver aquí en este pequeño gráfico, hay manzana, pera y naranja en el eje X y luego eso cambia al eje Y. Lo mismo ocurre con la información de los numeritos que están en el vertical, la frecuencia, ¿cierto? Ahora estará en el otro gráfico en el horizontal. O sea, esa es la única diferencia. Vemos acá, chicos, pues bien, pasamos, tenemos el gráfico de barras vertical. Tenemos, por ejemplo, aquí que las áreas de matemática, personal, comunicación y ciencia son preferidas por una cantidad de alumnos, en total 28. Y esto se puede entender mediante un gráfico de barras horizontal o vertical. En este caso he puesto uno vertical. Fíjate, las variables que tienen estas respuestas están en el eje X. Como puedes ver acá, los datos en el eje X muestran usualmente las variables. Y los datos en el eje vertical o eje Y tienen a las cantidades, o en este caso las frecuencias, ¿no? La cantidad de alumnos. Como tú ves aquí, matemática corresponde a 12 alumnos, así que en matemática debes subir esto hasta 12. El ancho o el tamaño de esta columna, ¿no?, de esa barra, es relativo. Algunos lo pueden hacer un poquito ancho, otros lo hacen pegado uno con otro, otros lo hacen una línea. Entonces la idea del gráfico de barras sencillamente es representar una barra y también puedes ponerle color, por ejemplo, ¿no? Distintos colores. Pues bien, ahora veamos otro gráfico, pero uno horizontal. Pues ahora en el horizontal, ¿cuál es la diferencia? Veamos un ejemplo. Como te decía antes, se va a cambiar, se va a invertir el orden. El eje vertical, que era de números, ahora será de palabras o de variables. Y el eje horizontal ahora será de cantidades o frecuencias. Se ha invertido el orden de los ejes, nada más. Veamos este ejemplito. Se hizo una encuesta a un asentamiento humano de Lima con la finalidad de determinar las edades promedio de 100 niños que fueron evaluados. Los resultados se obtienen en el siguiente gráfico. Ok, profesor, pero el gráfico ¿cuál es? Este es el gráfico. Obviamente cuando tú recolectas información, chicos, se puede preguntar y se va haciendo el conteo previamente a hacer un gráfico. Recuerda que el gráfico de barras, sea cual sea, requiere de información previa, ¿no? Puede ser un cuadro o ya otra forma de tabulación. Y ahora pasamos al gráfico de barras horizontal. Fíjate, edades. Acá hay personas que tienen un año en este asentamiento humano. Hay 40 personas, son bastantes, ¿cierto? Y aquí está un año, acá están las edades, las frecuencias. Los niños llegan, perdón, mentí. Como te dije antes, las frecuencias están abajo. Lo que ves aquí son las edades, ya, las variables. Entonces un año tiene hasta 40 personas, hay aquí de un año. De 2 años no hay nadie. De 3 años hay 20, ¿cierto? Acá dice 3 años 20. De 4 años llegamos hasta 30 personas que tienen 4 años. Y de 5 años solamente 10 personas. Entonces vamos a contestar unas preguntas con este mismo gráfico. A ver, veamos. Ese mismo gráfico antes, ahora te pregunto, ¿cuántos niños tienen 5 años? Tú ves, 5 años tienen solamente 10 niños. Pregunta B, ¿qué edad es la que predomina más? O sea, la que es más abundante. Tú ves que el moradito de un año es la que predomina. Entonces, esa es la edad predominante. ¿Cuántos niños tienen 3 años? Habría que contar o ver el gráfico que está en verde. Y tú ves que hay 20 niños, ¿cierto? Pregunta D, ¿cuántos niños tienen menos de 5 años? Al decir menos de 5 años quiere decir los que no llegan a 5 años, o sea, 4 años, 3 años, 2 años y 1 año. Estos 4 valores, incluido el 0, bueno, aunque no se debe poner, pero esos 4 valores corresponden a menos de 5 años. Así es que sumamos esas cantidades y tendríamos 40 que son de 1 año, 0 de 2 años, 20 de 3 años y 30 de
4 años son todos menores de 5 años. Así es que la suma de eso sale 90 niños. ¿Ya? Finalmente, algo similar, ¿cuántos niños tienen menos de 5 años? Solamente, pero más de un año. No debemos contar ni el 5 ni el 1, sino lo que está entre ello. Y estos tres datos, incluido el 0, nos da ese valor de 50 niños. Muy bien, chicos, ese tema es sencillo. Espero que lo traten de repasar en su libro de área. Nos estamos viendo. Gracias.